principio del programa, uno se pregunta, bueno, pero este proyecto de ley corre para las próximas elecciones de este 28 de noviembre, las del BPS, o es muy tirado de los pelos pensarlo para este próximo fin de semana, o más allá de que el debate en sí es sumamente interesante, porque la obligatoriedad del voto ya en sí mismo es polémico, ni siquiera para las elecciones nacionales es universalmente obligatorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de otro tipo de elecciones donde no se ven interpelados o afectados en las consecuencias de las elecciones toda la ciudadanía, sino sectorialmente, ¿no? Públicos determinados y específicos, bueno, bien amerita la discusión. Y le damos la bienvenida a Iván Posada, diputado del Partido Independiente, quien presenta justamente este proyecto de ley con los motivos que tienen que ver con esto que estaba dando como introducción. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. No, por favor. En primer lugar, yo creo que lo que corresponde señalar, porque me parece que tiene que quedar claro para quienes... ¿Es para este domingo? Que para las elecciones del 28 de noviembre el voto es obligatorio, tal como está establecido en la ley. Porque hay mucha gente diciendo, bueno, no, esto es para poder derogar la famosa veda de alcohol y para que vengan los brasileños y por el mundial y por el fútbol y demás. Bueno, eso ya está además instalado, o sea que dejemos de seguir mezclando los tantos. Esto no corre para estas, pero sí corre como debate un poco más profundo en cuanto a las razones en realidad, y no nosotros razones del voto. estamos reeditando un planteo que hicimos ya en el pasado. Yo estaba rastreando y en el 2011 habíamos presentado un proyecto de ley que incluía otras cosas modificatorias de esta ley, algunas de las cuales en el curso de estos años se incorporaron, como por ejemplo, de acuerdo a la referencia de la ley que entonces estaba vigente, en la anterior elección, por ejemplo, en la de 2016, estuvieron prohibidos los espectáculos públicos, lo cual parecía realmente un exceso absoluto en la medida de que no hubo ninguna actividad desde el punto de vista de espectáculos públicos por las elecciones del Banco de Previsión Social. Felizmente, en la legislatura pasada se hizo una modificación, entre otras, de esta ley, y directamente los espectáculos públicos quedaron excluidos. Como desde nuestro punto de vista debiera también estar excluida la veda alcohólica, porque no tiene mucho sentido que en el caso de una elección como la de los directores sociales esté establecida. Nosotros lo que estamos replanteando es la discusión, el debate de un tema que nos parece que los datos de la realidad abonan en el sentido de lo que nosotros pensamos. Esos datos de la realidad, disculpe que lo interrumpa, por lo menos los que están citados en los motivos o argumentos de este proyecto de ley, remiten a la cantidad de votos que suele haber anulados o en blanco o abstinencias, ¿no? Es decir, gente que directamente, abstenciones, que no va a votar, ¿no? Sí, abstinencia, hablando de la veda, me quedé con el tema. También de abstinencia. Claro. Sí, Esa no va a haber. Bueno, conclusión, ¿son datos suficientes? Porque ahí entra en juego el concepto de la libertad responsable también, ¿no? De la responsabilidad cívica. Entonces, ¿es suficiente agarrarse de esos datos, de los votos en blancos, del supuesto desinterés? Yo creo que esos datos nos están diciendo algo, porque no es que se dan en un determinado contexto, se repiten siempre, elección tras elección. Hablamos de BPS, hablamos de UDELAR. En el caso de los activos, la elección de los activos del BPS, en el orden del 40% es un voto en blanco o anulado. Es bajo, sí, en el caso de los pasivos, de los jubilados, ahí es un 22% aproximadamente el dato de la última elección. Y en el caso de los empresarios, del voto empresario, es un 50% voto en blanco y anulado. Entonces, esos datos están diciendo que, en definitiva, no hay un interés, no sienten que es una discusión en la que deben intervenir y están enviando ese mensaje. Iván, ¿esos guarismos se mantienen aun cuando no haya competencia? Porque quizás ese puede ser un dato que ilustra el comportamiento del electorado, ¿no? Sí, pero justamente en el último caso, en el caso de los activos hubo competencia y en el caso de los pasivos no recuerdo exactamente si hubo competencia, pero en el caso de los activos hubo competencia. O sea, con más razón, aún con competencia, igual el voto en blanco es alto. Sí, sigue siendo realmente muy alto. Blanco y anulado, estoy computando la suma de los dos. En el caso de la Universidad de la República tenemos los datos bien recientes y son
Digo, hay algunos casos que son paradigmáticos. Por ejemplo, el nivel de voto en blanco y anulado en el caso de los egresados de ingeniería es un 74%. O sea que terminás votando para que no te multen. Exactamente. La gente está dando ese mensaje. Y en el promedio, yo diría, de los egresados está entre el entorno del 40 y 50%, más próximo del 50%. Y después nos quejamos de la En el falta caso de de los representatividad. estudiantes... ¿Perdón? Y después nos quejamos de la falta de representatividad. Pero es que yo creo que en realidad esto lo que está denunciando es otra cosa, porque la representatividad yo creo que no está en cuestión. Nadie cuestiona la representatividad que tiene el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, ni tampoco el representante de los jubilados. Yo creo que lo que de alguna manera se está denunciando es que hay una situación de que estamos obligando a la gente a participar en algo que en realidad tiene una actitud prescindente. Y me parece que no debe establecerse esa obligación. Así como soy defensor a ultranza del voto obligatorio en una elección nacional y en una elección departamental, porque yo creo que todos los uruguayos tenemos que tener un involucramiento a la hora de elegir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, en estos casos me parece que no hay una razón. Bien, permítame preguntarle, en esa comparación que usted establece entre la prescindencia o el desinterés en elecciones por fuera de las nacionales, de personas y grupos de la población que incluso tienen todos sus intereses puestos en ese organismo por el cual están votando o no votando o votando en blanco, la obligatoriedad del voto a nivel nacional, en elecciones nacionales, ¿quién garantiza que votan por interés y no justamente por la misma razón, evitar la multa? Pero entonces, fíjese la consecuencia peligrosísima que tiene un voto obligatorio de un desinteresado o de un desinformado. Bien, yo creo que en primer lugar hay algo que en el caso de las elecciones nacionales, el tema del voto en blanco y el voto anulado se mantiene en porcentajes parejos de elección tras elección. Y en definitiva, el 95% de los uruguayos toman una opción al elegir a sus representantes y a sus gobernantes. Sí, pero ¿lo hacen Y interesados creo, e informados o por votar cualquier cosa? Y creo que además, si nos comparamos en el contexto latinoamericano, y también podríamos en el contexto internacional, parte de la fortaleza de nuestra democracia está en la obligatoriedad del voto. Es decir, en ese compromiso que todos los uruguayos y uruguayas sentimos a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Bien. A ver, otras miradas. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo en la obligatoriedad del voto en ningún nivel. Me parece que incluso hay democracias muy estables a nivel mundial que no tienen voto obligatorio. Es cierto. El voto obligatorio acá se estableció, si no me equivoco, en la Constitución del 66. Exacto. Fue a partir de allí, estuve mirando hoy porque no me acordaba si había sido sí. antes de Teodoro, después fue antes de la dictadura. ¿Tá? Y me parece que en realidad la responsabilidad como ciudadanos la tenemos que asumir, nadie nos tiene que obligar a votar. ¿Tá? Yo como ciudadano voy y voto porque realmente considero que es importante, pero de ahí a que mucha gente se lo obligue, eso a mí no me cierra. Y menos me cierra en los otros organismos, ¿no? Yo lo de la universidad es pavoroso, pero de hace años, no de ahora. Yo me acuerdo que varias veces tomé ese tema porque realmente era la revolución de los votos en blanco. Es una egresados, estudiantes y hasta los propios docentes, ¿no? Sí, sí. Creo que lo que está en cuestionamiento ahí es el propio sistema universitario, que eso es otra discusión, ¿no? Eso es otra discusión. Que nadie le toma el toro por las guampas, me parece. Todo el mundo, sí, tomo el voto, pero el resto no se quiere meter nadie. Ni la derecha, ni la izquierda, nadie se quiere meter. Es un lindo temita para tomar ese. Ahora, con respecto a... Algo hicimos en eso, ¿no? Porque cuando se tuvo que tomar una decisión respecto al modelo de la UTEC, la elección fue distinta en cuanto a la conformación de cómo se estableció la dirección. Sí, es cierto, de verdad. Pero la UTEC es chiquita así, ¿no? Sí. La UDELAR es un monstruo grande y pisa fuerte. Totalmente. Y ahí es donde se ven los pingos, ¿no? La UTEC que está recién. Pero bueno, lo que hay, para mí hay una contradicción, Posadas, con respecto a que abolimos en esto y en esto otro no. No la termino de digerir. ¿Está bien? Otra mirada, pero... Bueno, yo creo que son cosas distintas, ¿no? La elección nacional, la elección departamental, la elección de un alcalde, son cuestiones que a todos, que más o que menos, nos van a incidir, nos van a afectar.
cuando en realidad de determinados organismos, cuando se habla, por ejemplo, del orden de los egresados, puede haber algunas medidas menores, pero no todos los egresados de la Universidad de la República tienen un vínculo con la Universidad de la República, más allá de lo que tienen que pagar de determinadas cosas que no se definen ahí mismo, sino en otros lugares. Entonces me parece que no podemos comparar ambas cosas. De todas maneras, discrepo respecto a que no esté en cuestión la representatividad. Creo que lo que no está en cuestión es la legitimidad de ese cargo que se asume, porque bueno, se ha cumplido con lo establecido y nadie puede cuestionar que se ha llegado a ese lugar como se debe. Pero cuando en realidad son tan pocos los trabajadores que toman determinadas decisiones respecto a sus representantes, o los egresados, o los estudiantes, en realidad creo que sí está en cuestión a quiénes representa esa persona que está ocupando determinado cargo. Y creo que ese es un debe, existan o no existan las elecciones obligatorias, ¿no? Porque aunque eliminemos la elección obligatoria, me parece que las campañas y la importancia de determinados organismos y de la participación ciudadana en esos organismos están bastante menospreciadas, ¿no? Yo creo que cuántos de nosotros sabemos realmente cuántos son los candidatos, dónde hay puja, dónde no hay puja, y eso es independiente de que sea una elección obligatoria o no. Parece que allí hay un debe. Si tenemos un sistema que, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social prevé la participación del representante de los trabajadores, del representante de los empresarios y el representante de los pasivos, sería bueno que también se discuta eso, ¿no? ¿Ese sistema está funcionando? ¿Tenemos un sistema donde esos votos deciden cosas, definen cosas? ¿O al final las cosas las definen quienes gobiernan y la representación social es un saludo a la bandera? Me planteo eso como de fondo de esta discusión, que me parece que es circunstancial. Bien. Ale. Bueno, no es el centro del debate del día de hoy a propósito de las elecciones nacionales y la obligatoriedad. Me parece que es un precioso tema para abordar una y otra vez. Sí. Yo soy un firme defensor de la obligatoriedad del voto, pero entiendo perfectamente en mi mirada liberal del derecho a que las personas puedan ver de manera distinta como veo yo las cosas, que es un debate que siempre está vigente. Creo que el riesgo que encierra que el voto, me refiero a las elecciones nacionales o departamentales, que no fuera obligatorio, creo que encierra por lo menos dos grandísimos riesgos. Experiencias muy cercanas dan cuenta de ello, estoy pensando en Chile, por ejemplo. Uno es la elitización de la política y el funcionamiento de la República, y me parece que eso, la herramienta del voto obligatorio ayuda a que eso no ocurra. Y la otra cosa que va de la mano es la representatividad y por ende la garantía de altas calidades democráticas que dan los partidos políticos. Pero entiendo, repito... Es el debate, que haya es debate. precioso el debate y como yo estoy muy firme en esta posición, a mí me genera, al revés, entusiasmo para discutirlos con quienes opinan distinto. Del mismo modo, ya que se trata de enriquecer la agenda, soy de los que cree que los ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones, vivan donde vivan. También es un asunto Sí, que porque entiendo. va a venir de la mano, ¿no? Y que Obviamente. Uruguay me parece que luce desde esa perspectiva como una excepción para mí inadmisible, pero también entiendo la otra mirada, no me cuesta nada entenderlo. Con relación a estas dos elecciones, digamos, las que están arriba de la mesa, sí, está bien, la del BPS, las elecciones universitarias. Y la de la ANEP. Y la de la ANEP. Y de la ANEP. Bien, bueno, justo hablábamos del tema recién, ¿no? Sí. Que a propósito, el resultado de la última elección de la ANEP me parece que también políticamente debería abrir la cabeza, por lo menos al análisis de qué ha querido Tuvo más decir, ¿no? participación que nunca, Sí, ¿no? Más participación que nunca. un dato verdaderamente relevante, los estaba mirando ayer. El 49% en el caso de las elecciones de la ATD fue en voto en blanco o anulado. Bien. Sí entiendo que un voto tan masivo e importante en cualquier circunstancia, blanco o anulado, está queriendo decir cosas. Y si bien entiendo desde la perspectiva que vos hablabas en las elecciones nacionales, también es cierto que esa mirada de altísima preocupación deberíamos tenerlo si llega la próxima elección nacional y el 30, el 20, el 30, el 35, el 40% vota en blanco. La gente llega al momento y elige. Y esto también da cuenta, más allá de la obligatoriedad del voto, cosa que no pasa en estas elecciones y por lo tanto nos tiene que abrir la cabeza. Mi duda es la siguiente. En principio me parece muy buena la medida, pero también me pregunto, ¿no estaremos, digamos, no recogiendo el guante del desafío de que los distintos órdenes, los distintos actores valoren y entiendan la importancia de estas elecciones? Quiero decir, durante buena parte, incluso violando la premisa constitucional, y termino, los
directores sociales del BPS, primero, no eran ni siquiera, no existían, a pesar de que estaban en el mandato de la Constitución. El gobierno del doctor Lacalle Herrera por primera vez los introduce desde la perspectiva del respeto constitucional. Proyecto de Daniel Díaz Maynar. Al que seguramente honramos los dos haciendo la memoria, la tuya y la mía, y la de muchos ciudadanos recordándolo. Y eso se logra. Y hace 30 años que existen las elecciones del BPS, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, cada vez que ocurre la gente dice, ¿y esto qué es? Entonces vos ahí tenés un problema de dar a entender al público qué está pasando. Creo que ahí el sistema, de alguna manera, le está errando el bizcochazo. Yo entiendo que la obligatoriedad luce como exagerada, pero me pregunto, el otorgar esa premisa ¿no estaría dando la razón de que le estamos dando el bizcochazo acerca de la importancia que tienen estas consultas? Es un tema que siento la obligación, por lo menos, de plantearlo. Y por las dudas, yo estoy a favor, tampoco le rehuyo a la discusión de la autonomía y el cogobierno de la Universidad de la República. Fernando. No, yo muy cortito, en realidad. A mí me parece que no deberían ser obligatorias ninguna elección. No entiendo por qué la discriminación entre las elecciones estas y la elección nacional. Cuando leo acá unas declaraciones de Pablo Mieres, dice tiene que predominar la libertad de la persona, pero la libertad de la persona prima en algunas elecciones o prima en estas elecciones que se busca y en la otra no. Entonces, me parece que hay, pero es a mí que me parece que hay una contradicción. Pero lo otro es, escuchando a Verónica y a Alejandro, un poco a todos, capaz que lo que habría que pensar es eliminar la representación social, porque obviamente que si los representados no tienen ningún interés en elegir a nadie, ni los conocen, ni les interesan, Bueno. a santo de qué va a haber un representante de alguien que no quiere ser representado. Entonces, No en vez de quiere ser- eliminar la no quiere ser obligatoriedad... representado o no sabe que está siendo representado y qué alcance tiene esa ¿Sabes qué? representación. Ahí va. ¿Por dónde será? Bueno, pero si alguien no sabe a esta altura que hace años que existen las Y representaciones... bueno, capaz que ahí tenemos que no sabe. pensar en general, que algo no hemos hecho bien. Hay campañas publicitarias de los candidatos. Están haciendo Está campaña bien, en las redes, en todos lados. Está bien, no se Fernando, interesa, pero vos sabés que hay así campañas uno- publicitarias donde aparece una persona que pero- en realidad se está postulando para un cargo que la persona que lo está viendo ni siquiera sabe Verónica, qué puede hacer o qué no. el mismo Lo que no criterio- pasa con un presidente, un intendente, un Pero alcalde. está bien, pero el mismo criterio podría ser para las elecciones nacionales. Hay una enorme cantidad de gente que vota sin saber a quién vota. Pero tú no sabés tiene la menor pero idea tú de quién sabés vota que lo ni que qué hace- vota. Pero tú sabés que el alcance de las decisiones que puede tomar esa persona tienen mayor o menor incidencia en Está tu bien, vida. pero igual. Cuando ves a una persona que se está postulando para ser representante social en el BPS, capaz que puede cambiarte muchas cosas y tú no lo estás sabiendo. Pero está bien, yo digo esto nada más. Y lo hago como forma de pregunta, no tengo una definición. Pero si la gente no se interesa por sus representantes sociales, es porque no le interesa. Entonces, ¿a santo de qué tenemos representantes sociales? No los tengas más. Si antes no había. Y No, no el pasaba tema es que nada y hay la un vida grupo de continuaba. personas que están comprendidas en esa representación, ¿tá? Y otros que no. Y tiene que votar mucha más gente, además, ¿entendés? Bueno, lo que pasa es que yo entrar otra vez en una discusión, pero lo que yo creo es que el sistema político se inventa cargos, busca Ahora, cuando vos busca tenés generar espacios. 1.800.000 El sistema político personas, busca estamos cada como vez que más cargos. avasallados de tanta Son todos cosa, cargos decís. rentados, y todo el mundo tiene que... Y la verdad que si uno dice, hoy alguien conoce a un representante social del BPS, ¿alguien sabe el nombre Bueno, de alguno? yo comparto- Somos periodistas. Nosotros trabajamos acá y son invitados, hemos invitado hasta de la NASPU. Sí, ¿tá? pero no sabemos, no los conocemos. Elvira Decí- Domínguez. ¿Cómo no? ¿Sabés el nombre? Bueno, Elvira Domínguez, la única que más o menos sabría. pero hace como Pero, 20 y años hace que- años. Ramón Ruiz, ¿no? Ramón Mayoritariamente Ruiz. nadie sabe quiénes son. ¿Por qué no Pero ¿de quién interesa? es ¿Por qué no se responsabilidad sabe- que Pero a ver, sepan si hay- porque quiénes no son? se sabe qué hacen, porque la preponderancia que tienen es invisible. Si hay 1.800.000 porque son representantes personas. son representantes de los ciudadanos, pero no dan cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo me representás, pero nunca me decís nada? Yo coincido contigo en ese diagnóstico, pero me parece que lo que no coincido es que el camino más corto es, bueno, los eliminamos. No, capaz que en una de esas tenemos que hablarle a ese 1.800.000 personas que están habilitados para votar, que son unos cuantos, o sea que de alguna manera están involucrados. Mirá, es esto lo que hacen. Y hicieron esto, y estás votando esto, y su voto puede definir esto, esto y esto. Entonces, ¿sabes en qué termina con la eliminación? Termina en una disputa entre sectores, porque ahora está lo que promueve Óscar Andrade, el Partido Comunista, y está lo que promueve Un Solo Uruguay, son los que están compitiendo. Entonces no vota nadie, votan ellos, y vota o gana el Partido Comunista o gana Un Solo Uruguay. Entonces no son los representantes sociales, son los representantes o del Partido Comunista o de Un Solo Uruguay. Pero lo que hay no que, son lo que hay sociales. que Creo hacer que es abrir esa es una el juego. A ver, simplificación, diputado. me parece. Pero es lo que está pasando Me hoy. parece que es una simplificación demasiado grosera. Pero no es lo que pasa hoy. A ver,
es representación del PICNT. Bueno, Es representación de las organizaciones de jubilados. Yo digo, a ver... hay una yo declaración de Óscar Andrade en la que dice que representa al Partido Comunista. Bueno, a ver, yo digo, el candidato representa, el candidato del PICNT representa a los trabajadores activos. Y es una propuesta del PICNT. Yo puedo tener muchas diferencias con el PICNT, pero no le voy a cuestionar su representatividad, como tampoco le voy a cuestionar su representatividad a ONASPU. Me parece que son representativos, que Sí, claramente mire son que organizaciones que trabajan y que eso se ve reflejado. Ese es otro de los problemas que tienen estas elecciones. Que esas organizaciones, en el caso de los activos y de los pasivos, son tan importantes que no tienen competencia. Esa es la realidad. Cuando han tenido competencia, han logrado un apoyo muy importante. Yo quiero aclararle que no es una afirmación mía que es representante del Partido Comunista. Yo se lo escuché al señor Óscar Andrade, que es Bueno, no sé lo que dice. legislador y senador del Partido Comunista. Dijo nuestro representante del Partido Comunista. O sea, no es una Bueno, lo conclusión que no mía. quita que tenga otros respaldos. No es bueno, no sé, es el representante del Partido Comunista para Óscar Andrade, qué sé yo, no sé. Si es una simplificación muy burda, es el PIT-CNT o USU. Son los dos que van a tener alguno de los dos va a tener una representación social. El resto, los mortales, no. Bien. Yo creo Diputado. que además, digo, bueno, esto está en la Constitución de la República, está en las disposiciones transitorias, en el literal M. En ese momento, por iniciativa de Daniel Díaz Maynar, se hizo una regulación legal de esa representación que figuraba en la Constitución, pero que nunca se había instrumentado. Y a mí me parece que simplemente aporta, en este caso, en el directorio del Banco de Previsión Social, la visión que tienen los trabajadores por un lado y por otro lado el jubilado. Este es un dato de la realidad. Y los empresarios. Y los empresarios también. Y los empresarios también. Que dicho sea de paso, en el ámbito, en el orden empresarial, ha sido donde ha habido en general mayor competencia. Es donde se ha planteado mayor competencia. Y es donde hay el mayor nivel de voto en blanco y anulado, el 50%. O sea que, yo digo, esta es una discusión, es un debate que nosotros ponemos arriba de la mesa y que esperamos que esta vez, bueno, tener éxito en cuanto a... Y varias veces lo hicieron, ¿no? Sí, sí, está, como la Fracasaron tercera siempre. vez. ¿Y ahora por qué hay expectativa que ahora puede funcionar? Bueno, en primer lugar, porque yo creo que las mayorías que conforman el Parlamento son distintas. En segundo lugar, porque la gente a través del tiempo cambia de opinión. Y yo creo que este es un dato que se repite elección tras elección. Ahora vamos a tener una tercera instancia donde desde nuestro punto de vista, se va a corroborar lo que son los resultados que se dieron en el pasado. Pero ¿no crees que en alguna proporción, incluso usando como estímulo lo que dice Fernando acerca de que para qué queremos, en el caso del BPS, directores sociales, etcétera, que a mí me parece siempre que son preguntas válidas, que son preguntas pertinentes, incluso para reforzar lo ya existente, ¿verdad? Hay que hacerlas diría casi como ejercicio permanente, las preguntas acerca de si las herramientas que tenemos son las adecuadas, si valen la pena. Yo quiero decir además que nosotros en nuestros estados, si bien no es algo que lo tenemos tan natural y que de pronto no lo tenemos como un ejemplo de ser evaluado, estamos llenos de obligaciones que cumplimos y que tenemos que cumplir todos. Y pienso en dos. Mandamos a los gurises a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces alguien desde una perspectiva estrictamente liberal podríamos decir, no, bueno, como los debates que debió asumir José Pedro Varela, en el sentido ese, ¿verdad? Porque aceptamos que hay un interés general que está por encima de nosotros. Pero ese interés general es tan general y tan interés que aún en la hipotética relación de que alguien entienda que no tiene que mandar a sus chiquilines a la escuela, el Estado tiene que velar por el derecho de esos chiquilines diciéndole de todas maneras la instrucción la va a tener que recibir. Y hablo de otro que está ahora muy en boga que tiene que ver con la vacunación. Nacen nuestros chiquilines y a todos los vacunamos. Y no estoy hablando de la vacunación COVID, en general. Sí. Y lo tenemos asumido como... No, de hecho, hay varias vacunas que son obligatorias. Bien. Y está establecido por ley. Desde esa perspectiva, me parece que el tema de la obligatoriedad no es solo algo que aplica a las elecciones nacionales, sino a muchas otras esferas también. Entiendo que en este caso luce un tanto exagerado, pero aún así, diputado, te pregunto, ¿no corremos el riesgo que al tirar
el agua sucia, tiremos también al nene de la bañera, en el entendido de que entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Entonces quizás no necesitemos directores sociales, entonces que después de todas las elecciones el CODICEN no aplicaría, en la ANEP no aplicarían y así sucesivamente. Yo creo que la representación y la existencia de los directores sociales se justifica porque al fin de cuentas los trabajadores van a ser futuros jubilados, es decir, van a tener directa participación o van a recibir una prestación del Banco de Previsión Social. En el caso de los jubilados la están recibiendo y en el caso de los empresarios son los otros aportantes. Y que estén conjuntamente con el directorio que se designa políticamente, porque hay una designación política que es la que en definitiva tiene mayorías para tomar todas las decisiones, bueno, que haya una participación de esos tres órdenes, me parece que es importante. Me parece que hace a la democracia, porque en todo caso son veedores, por lo menos, de decisiones que se toman, que la mayoría de las decisiones que se toman en el directorio del Banco de Previsión Social tienen que ver con la administración, tienen que ver con la gestión. Y bueno, que sean partícipes de esa gestión me parece que es importante. Es parte de un concepto de democracia que por lo menos nosotros defendemos. ¿No fragilizaría el rol ni la importancia según tu mirada? No, en absoluto. Bueno, muy bien. ¿Cómo vas a seguir el camino este proyecto de ley, diputado? Bueno, la idea es obviamente hablar con mis colegas a efectos de tratar de lograr apoyos. Yo creo que hay que esperar a esta instancia En el del 2016, próximo 28. un proyecto de esta naturaleza no tuvo suerte, ¿no? Presentado, no fue por el propio Mieres. Sí. Esta es la tercera vez que nosotros presentamos un La proyecto tercera. de esta característica. Bueno, será la vencida. Esperemos. Diputado Iván Posada, muchas gracias por habernos Muchas gracias a ustedes por acompañado. No, por por invitarme. favor. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que hay que conocer la línea